hablamos de imperios que se habían caído en la Primera Guerra Mundial, uno de los que cae incluso antes de que acabe la guerra es el ruso, el imperio zarista, ¿no? La revolución de octubre, la primera de febrero de octubre, irrumpe en mitad de la fase final de la guerra, llevando a que Rusia tenga que firmar por separado una paz muy perjudicial para ella con Alemania, y que se desarrolle una serie de procesos que le llevarán a una guerra civil monstruosa. No sé, supongo que no hay guerras civiles que no lo sean, pero una guerra civil larga y sangrienta, ¿no? El comunismo de guerra que llevó a las requisas y al hambre. Esto es una época previa a lo que vamos a encontrar del Holodomor. Y durante ese periodo ya se ponen en marcha una serie de medidas que miran al futuro. ¿Sabes? Esto es lo que hablábamos de separar la moral de la acción del Estado, porque la ética no es la consejera adecuada para mirar por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Pues en el caso de los soviéticos tenían clarísimo. El ciudadano soviético del futuro no tiene que estar mirando con escrúpulos lo que hicieron sus primeros dirigentes, porque el bien de la clase obrera está en el futuro. Hay que recorrer una senda y no miréis a los lados, solo mirar y creer en la acción del gobierno, que es el que sabe dónde va. O del Estado, ¿no? Del Estado, claro. El gobierno, es que ahí, claro, estamos en un Estado en el que la confusión entre gobierno, Estado, partido y líder es total. Estamos hablando de Lenin, bueno, pues no verá poco la hemiplegia y, bueno, aquellos problemas de salud le llevarán a muy pronto quedar en un segundo plano, pero se dará el conflicto socioeste que llevará al conflicto entre Stalin y Trotsky, y Stalin es el que pondrá en marcha las medidas realmente de comunismo que se habían ido aplazando por la situación de guerra civil, y los planes quinquenales. Es que es un sistema planificado en el que uno está proyectando hacia dónde tiene que ir todos los medios de producción del Estado, ¿no? O sea, después de esa guerra civil, pues hay una pequeña, lo que tú dices, una evolución con Lenin, con Trotsky y tal, pero al final Stalin adquiere el poder, ¿no? Sí. Y establece unos planes quinquenales. Durante la guerra se tiene que optar por lo que se llama el comunismo de guerra, que al fin y al cabo es el ejército manda. Hay que alimentar al ejército y surtirlo de armas para vencer a la reacción. Y una vez eso acaba, pues hay que dar un tiempo para recuperarse a Rusia. Se ha aplicado aquello de que se llamaba la NEP, ¿no? La nueva política económica, que lo que no deja de ser una especie de libre mercado pequeñito, ¿no? Y bueno, todo esto es un poco... todo esto se dice siempre que repasamos la historia de la Revolución Rusa. Y tras la muerte de Lenin y su disputada sucesión, o sea, que por un lado estaba Trotsky y otro Stalin, al final Stalin se hace con el poder, Trotsky se exilia, y Stalin lleva a cabo ya comunismo tal y como uno piensa de que es el comunismo real, ¿no? Socialismo real. Comunismo sobre algo en propiedad sabemos que es una fase final. Entonces, ese socialismo real va a llevar a proyectar la acción económica del Estado en una dirección. Bueno, ¿qué tenía que hacer según todos los manuales Rusia? Industrializarse. Un país agrario con una industrialización débil, hay que crear industria pesada. ¿Qué tenemos? Agricultura. ¿Qué dinero tenemos? Ninguno. ¿Qué podemos sacar al mercado internacional para comprar bienes de equipo? Cereal. Maíz. Cereal. Nos falta cereal por todas partes. El cereal hay que alimentar a los ciudadanos soviéticos, pero ellos, si no lo entienden, lo entenderán, que lo que hace falta ahora es los bienes de equipo para convertirse en una sociedad industrial y convertirse en obreros cualificados y en el futuro una sociedad avanzada. Claro, me estás diciendo que el cereal se tenía que vender para conseguir dinero para invertir y modernizar el país. Claro. Y si vendíamos el cereal, caiga quien caiga, ¿no? Me estás diciendo. Claro, estamos hablando de las regiones del mundo, como eso lo vemos a día de hoy, porque los solidarios, las tierras negras de Ucrania, ¿no? Con la guerra ha habido carestía de cereal. Claro, se ha notado, se tiene que notar. Es que además, creo que son uno detrás del otro en el ranking mundial de exportación, ¿no? Son potencias cerealísticas. Entonces, ¿qué pasa cuando deciden exportar todo el cereal? Que yo creo que poniendo todo en manos del Estado, pues no puedes pensar que la producción, y yendo todos a la inmediación, bueno, la producción pues, no tiene por qué ir a menos, y además siendo una gran potencia cerealística, lo que sucede es que la proyección que se había hecho pues, no se llega ni siquiera a los niveles de producción. También hemos de pensar en la gran destrucción que hubo de maquinaria agrícola, etc. O sea, es decir, que tampoco es fácil.
Y sí vienen malas cosechas. O sea, se junta todo. Ahí ya es la tormenta perfecta. Es decir, grupos hostiles a las vías de socialismo que tú estás practicando. Ojo, no digo reaccionarios, no estoy diciendo que fueran zaristas escondidos, sino anarquistas, socialistas revolucionarios, que era una sección diferente a la bolchevique, etc. Gente disidente respecto al gran timonel. Malas cosechas. Unido a malas cosechas, unido a una perentoria necesidad de bienes de equipo y de tener algo en el mercado internacional por el que adquirirlos, pues lleva a una situación, ya lo digo, en Ucrania, la década de los 30, 3 años creo que fueron, en los que se tiene que actuar de manera militar para requisar absolutamente todo el grano y además se usa, esto es la discusión historiográfica respecto a hasta qué punto se usa como castigo a determinadas partes, porque hay revisionistas que lo que dicen es, bueno, es que, ojo, que también pasó en Kazajistán, que también pasó en otras partes de Rusia, no solo en Ucrania, pero es que Ucrania, digamos que lideró en algunas de sus partes, y luego se verá durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil, lideró la oposición a determinadas políticas del partido bolchevique. Entonces, vamos, mi punto de vista, que no es por mucho menos especializado en esto, yo considero que lo que hizo Stalin es que era un gran estratega, es un señor que subestimaron todo el mundo hasta que se hizo con el poder, es que como superviviente político supo intentar maximalizar la situación. O sea, si puedo eliminar a unos rivales políticos, estamos hablando de pueblos, una zona de subversión, la castigo con el hambre, pues con la excusa, no lo voy a hacer con los fieles. Con la excusa que lo que estoy haciendo es por el bien del Estado. Claro. Bueno, a ver, hay un hecho, y es que desde 1921, cuando empieza y acaba la Guerra Civil, a 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 la Unión Soviética había pasado del zarismo feudal con los popes y tal al Sputnik. O sea, hay un proceso. No, pero es que es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo. Claro. De ¿Qué es lo que importa? Claro, de cómo el Estado evoluciona, por llamarlo de alguna manera, a costa de caiga quien caiga. O sea, el individualismo. Entonces, el individualismo es lo más lejano a lo que yo pienso, porque ¿cuánta gente murió de hambre en esos 3 años? Ahí son estimaciones, sí. millones, 3 millones, 5 millones, depende de qué estudio. Ahora como matar a toda la comunidad valenciana de hambre. De hambre. Es que lo que, porque mueren porque no comen. Toda la comunidad matar de hambre, que es lo que significa. Estamos hablando de quizá una de las políticas más espantosas, que sí, que tú, no sé, estamos hablando de que, demasiadas veces durante el siglo XX a Rusia le ha tocado pasar por circunstancias similares. Pero es una manera pero es una manera de morir muy cruenta, morirte de hambre, ¿no? Una de las cosas por las que no se habla de esto es que durante toda la Guerra Fría no se utilizó, durante los años 30, 40, 50, no se utilizó este tema para atacar a la Unión Soviética. De hecho, durante la época del Holodomor, embajadores de partidos de izquierdas, partidos comunistas europeos occidentales, visitaron Rusia y les llevaron a los koljoses y venían hay críticos, pero una parte importante venían encantados de qué bien que estaba el campesinado ruso, etc. Hasta los 60-70 no empiezan a aparecer disidentes ucranianos que están en Estados Unidos, en otras partes de Europa, que empiezan a hablar de lo que sucedió en los años 30. Porque, claro, vinieron cosas espantosas después de la Segunda Guerra Mundial, que opacaron también. Claro, si esto es una cadena de monstruosidades, que empezamos con la Guerra Civil rusa, seguimos con el Holodomor y luego llegamos a la ocupación nazi y la reocupación soviética, es que, ojo, 20 millones de soviéticos muertos, y si mal no recuerdo, 10 millones eran ucranianos. 20 millones de soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial, 10 millones ucranianos. Estamos hablando de que se ha cebado, el siglo XX se ha cebado bastante con la región. Pues ahí queda dicho. Años 30, por dar otro salto, y también hablando un poco también de lo que es el no sé si colonialismo, imperialismo, no solo hablando de lo que pasaba en Europa, aunque fuera en la zona soviética, el Reino Unido con India, con la región de Bengala, sí, por lo que vamos a comentar. Años 30, estamos siglo XX ya, años 30, ¿qué pasa ahí en Bengala? Esto, justamente está muy bien que los hacemos, porque hay quien
viene a decir, bueno, pues la muy liberal y democráticamente asentada Gran Bretaña también mantuvo y provocó hambres de manera artificial durante un periodo. Hay que citar qué periodo. Estamos hablando de un momento en que el Reino Unido también estaba en guerra. En crisis, ¿no? Y lo que hizo ahí y lo que es de manera perniciosa un atentado de lesa humanidad es primar las vidas de unos sobre las de otros, ¿no? Es decir, bueno, pues este verano me hace falta para el ejército y me hace falta para conservar las vidas de los ingleses de la isla, y bueno, pues un poco más de bengalíes o menos no importa, ¿no? Eso es monstruoso. Pero, ¿y cómo lo hizo? Sí. Es decir, eran los ingleses que estaban allí, ¿no? Claro, estamos hablando de que controlando, digamos, la región. El Imperio Indio, estamos hablando de que porque el Reino Unido tenía exactamente presencia allí, ¿no? Sí, estamos hablando de que el Reino Unido hasta los años 50 del siglo XX mantiene posesiones por todo el planeta. Estamos hablando de que no es que tenía la India, es que tenía unas posesiones que iban desde Afganistán. No, Afganistán fue un hueso duro de roer y no lo conquistó, pero hasta Birmania. Es decir, ese continuo gigantesco, hoy en día pues a lo mejor pueden ser 2 de cada 5 habitantes del planeta pueden estar en ese área, estaban bajo dirección de Londres. Y una de las zonas más pobladas, pues siempre lo ha sido Bengala, ¿no? Bueno, hoy en día parte de Bengala es independiente, es Bangladesh, sabemos que es pobladísimo, es una zona, tiene más población Bangladesh que Rusia. Es una cosa así, un poco comparativo para hacerles una idea. Pues a alguien en el Foreign Office de Londres pues le pareció que tampoco era excesivamente dramático si unos cuantos bengalíes menos no sobrevivían y que había que priorizar la vida del ejército y la supervivencia del Reino Unido en la guerra. ¿Y qué problema había allí? Porque no... Bueno, pues en un momento de que como granero surtía las necesidades cerealísticas de gran parte del imperio, y no solo de la isla, sino de gran parte del imperio, malas cosechas, esa combinación que decimos siempre, y que es cuando aparece el... ¿Qué diferencia el Holodomor de Bengala? Pues hay quien te dirá, bueno, es que Bengala también es levantisca por tanta población, en una zona de oposición. Ahí es la valoración que tú hagas del líder. Si crees que Stalin realmente buscó intencionadamente que un grupo nacional y político disidente padeciera especialmente el hambre, y si piensas que también Inglaterra lo hizo con los bengalíes. Pero bueno, hay un motivo étnico, evidentemente, porque es los ingleses por encima de los bengalíes. Hay desprecio. Yo creo que más estos valen más, estas vidas valen más que las otras. Yo creo que hay una jerarquización colonial. La mentalidad colonial que decíamos antes de jerarquizar las razas está muy presente. Es decir, bueno, y sobre todo también, estamos hablando de que todavía había un conflicto y que necesitaba, igual que el comunismo de guerra, primero va la necesidad del ejército y luego la del resto del mundo, pues en este caso una cosa parecida.